Seguimos con uno más uno. Y aquí está el señor, Aquí estamos como cada el martes. profesor Así Antonio es, Siriaco. como cada martes. Como cada martes. El así martes es. de economía. Martes de economía. Es un toque de queda, ¿verdad? Dicen ustedes. Es un toque de Lo queda, de es, verdad. Lo Así es. mira, es, así ahora es. tú tienes un alcalde ahí Y- escuchándote atentamente. Claro, no, y amigos. No, ante y todo. varias veces se han quedado. Claro, Sí, claro, varios claro. invitados A para escuchar. escucharlo. Y la verdad que vale la pena. Mira, yo pienso que hay un tema importante. La Reserva Federal de los Estados Unidos se va a reunir, pienso, mañana. Mañana y pasado. Y todo parece indicar que vienen incrementos en las tasas de política monetaria en los Estados Unidos. Y ustedes saben que los incrementos han sido en la magnitud bastante altos y se habla ahora no de 50 puntos básicos, sino de 75 puntos básicos. Es decir, puntos 75%. Cosa que no es costumbre en Estados Que Unidos. no es costumbre, porque en Estados Unidos todo el tema de la inflación parece que está desbordando incluso las expectativas. El último informe, que fue alrededor de 8.7, que claramente es un nivel de inflación interanual que no se ve en 40 años. Y eso hacia la República Dominicana ya eso envía una señal de cómo el Banco Central, quizás en una posible reunión de su Comité de Política Monetaria, puede también alterar la tasa de política monetaria. El riesgo que corremos de que esas políticas restrictivas terminen en recesión. Ayer hablamos con un economista que hablaba de la temida estanflación. Claro. Mira, yo creo que en el caso de la estanflación, lo que yo pienso es que quizás no se llegue a ese punto. El crecimiento se va a ralentizar, pero evidentemente que todo eso está sobre la mano del Banco Central. Los bancos centrales tienen que medir hasta qué punto siguen incrementando la tasa de política monetaria. Fíjate que el crecimiento de la República Dominicana, el Banco Central lo estimó en un primer momento en un 6%. Pero ya bajó a 5. Pero ya bajó a 5%. Y eso claramente... Pero eso es mucho en comparación con no, los pronósticos. Ahí voy. Para América Latina y para el mundo. No, cuando uno analiza la República Dominicana en un contexto regional, básicamente estamos con un crecimiento pero muy por encima de América Latina. América Latina en promedio va a crecer 1.8. Si estamos hablando casi Oye, 3 veces más. 3 veces más. Sí. Por diferentes características, por ejemplo, y las proyecciones de inversión extranjera que va a haber este año en la República Dominicana, dentro de un contexto Se de está hablando de que la guerra está volcando ahí, en los capitales. Mira, la CEPAL presentó un informe reciente, e incluso eso lo estuvimos discutiendo un grupo de economistas en un lugar mucho más cerrado, y pronostica un incremento con todo el tema de la inflación, un incremento de la pobreza. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una disminución de la pobreza. Ahí puede haber un efecto metodológico, porque la CEPAL utiliza una metodología diferente a la que utiliza, sí, correcto, pero llama la atención que la República Dominicana, en vez de incrementar la pobreza, la reduce un poco. Todo eso podría ser obviamente el tema metodológico. Sin embargo, lo que decía Millicent me preocupa desde el punto de vista de lo que esté pasando en Estados Unidos y cómo reacciona el Banco Central en la República Dominicana. Pero ayer se divulgaba una encuesta que se hizo entre los principales economistas de Estados Unidos. Así es, así es. Y esa encuesta divide las opiniones. La mitad de los economistas famosos Sí. dicen, están por seguro que vamos a tener alta inflación y bajo crecimiento. O no crecimiento, sino descrecimiento. Sí, pero eso para el caso de Estados Unidos. Sí, eso iba a decir. Fue el Financial Times, creo que correcto, fue. Claro, correcto. Eso. Pero fíjate que también se divulgan opiniones de gente muy autorizada. Claro. Representantes de los consorcios económicos. Claro. Que tienen un pronóstico más pesimista. No, claramente que el pronóstico es mucho más pesimista que quizá a principio de año, porque los bancos centrales no han podido con el tema de la inflación. Mira, yo pienso que la inflación no es solamente una inflación de carácter monetario. Te voy a poner un dato y que casi no ha salido mucho a relucir. El caso, por ejemplo, de un país como Suiza, que tuvo incrementos de la masa monetaria muy grandes.
Sin embargo, los niveles de inflación en Suiza no se han incrementado. ¿Tú sabes por qué? Porque la matriz energética en Suiza prácticamente no depende de energías fósiles, sino de energías renovables. Por lo tanto, eso confirma que gran parte de la inflación que está viviendo el mundo es una inflación prácticamente importada y de combustible. Y hasta que la claro, y hasta que la mira en el caso de la República Dominicana. ¿En cuánto se va a incrementar la factura petrolera este año? 1.000 millones, dijo. Bueno, se quedó corto. Las estimaciones que nosotros hemos hecho es que será entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Entonces, 2.000 millones de incremento. De incremento. En comparación al año pasado. Y lo que pasa es que el presidente del Consejo Unificado claro, estimó y que 1.000 millones. Claro, pero que esos 1.000 millones de incremento. De incremento. El año pasado fue prácticamente 4.000 y algo. Ahora eso puede llegar a 6.500 millones de dólares. No es fácil. Claro, la economía dominicana hemos hablado que es una economía con mucha capacidad, vamos a decir, de resiliencia, porque se ha diversificado, pero aún así, tú crecer y pronosticar un crecimiento por debajo del potencial, ya eso implica y compromete que el nivel de creación y recuperación de empleo se ralentiza. Y eso no es bueno, porque eso hay un componente ahí social muy importante. Y entonces, y la política económica del gobierno tendrá que basarse, como ha venido haciendo, sobre la base del otorgamiento de subsidios. Bueno, eso la opinión de otros economistas también es que se ha roto la llamada globalización. Hay un proceso de desglobalización. Exactamente, y que las consecuencias de esto no sabemos cuáles van a ser, porque por un lado tú vas a tener al bloque de China, claro, a Estados Unidos, Rusia, que es un polo, y en alguna medida la Unión Europea, que ha caído en una trampa también, porque está rompiendo la dependencia con Rusia, pero incrementándola con Estados Unidos. Mira, yo pienso que el mundo está viviendo un proceso de reordenamiento, reorganización, donde claramente un país como China está saliendo hasta ahora vencedor. Una potencia emergente, una potencia que está, en el caso de Estados Unidos, perdiendo peso. No hace mucho alarde de poder militar, una potencia militar que evidentemente la ha evidenciado, que es el caso de Rusia, pero también en el caso de Europa hay una especie de replanteamiento de la Unión Europea. Fíjate que en el caso de Alemania ya ha comenzado a pensar en rearmar un ejército. Y todo eso no se había pensado antes. ¿Por qué? Porque ellos han visto la alta dependencia que tienen en materia incluso militar y en materia energética, uno con Estados Unidos y otro obviamente con Rusia. Y claramente el gran perdedor o la gran perdedora en estas circunstancias ha sido la Unión Europea. O sea, se ha visto ante una dependencia política militar de los Estados Unidos, alrededor de la OTAN, pero también económicamente y energéticamente se han visto totalmente dependientes de Rusia, y eso le ha afectado a ese conglomerado de países. Siriaco, volviendo al patio, el tema del costo de los combustibles, que es una preocupación de la ciudadanía común. Ahora hay incertidumbre porque el gobierno ha subsidiado bajo unos topes. Claro. Pero cuando hemos visto que el petróleo ha superado de manera récord esos precios, ¿qué entiendes tú se debería de hacer con el subsidio a los combustibles? Mira, el gobierno no tiene más camino que seguir subsidiando, porque esto hay que verlo en un contexto de los impactos sociales y también del impacto político. Y durante estos primeros 5 meses parece que el gobierno no ha tenido mucho estrés en términos de las finanzas públicas. Eso se observa en la ejecución del presupuesto. Pero esta prolongación... Pero hay muchas obras claramente prácticamente paradas. Claramente ha habido un cambio en la composición y la ejecución, porque si tú proyectas tener un gasto de capital de un 12, 13% y está ahora prácticamente un 8%, claramente hay proyectos que se iban a iniciar este año que no se iniciaron, proyectos que se iban a avanzar. Iniciado, paralizado. Claro, y se retrasan, y proyectos que no se van a concluir este año. Por lo tanto, es una situación que todo eso es parte de reorganizar las finanzas públicas para tú volcar recursos y evitar que los precios se incrementen. O sea, yo creo
y no solamente está ocurriendo en la República Dominicana, todos los países están en eso, porque eso tiene un impacto social, un impacto económico, y no hay de otra. Entonces, pienso que el gobierno va a hacer un presupuesto complementario este año. Necesariamente, si esta situación se prolonga. Aunque Río no quiera. Aunque no quiera, pero déjame decirte, quizás este año el rompecabezas no es el presupuesto de este año. Complementario. Es el presupuesto que viene. Que Claro. viene el año próximo. Y cómo yo me esto imagino Y que ya hay que comenzar a elaborar. y que hay que Sí, comenzar a elaborarlo. claro. Entonces ahí puede haber un recorte de muchas instituciones. ¿Y mañana qué va a pasar en la UAS? Yo pienso que mañana lo importante es que los guatianos y guatianas se comporten a la altura de la demanda de la sociedad dominicana, que todo esté en tranquilidad. Pero el próximo Y que- martes tendremos Y el próximo decano de la UAS. tendremos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Señores, con esto terminamos. Bravo, así sea. Hasta mañana, hasta mañana. Cuídense.